Micha, directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, el CEPI. Hoy damos inicio al ciclo de charlas del CEPI, que lo llamamos Un Café Con. El ciclo va a consistir en diversas conversaciones con muy destacados profesionales de las relaciones internacionales que fueron y son docentes de la UBA. Van a tener una duración de 40 minutos a 1 hora aproximadamente, ya que todas las tardes vamos a contar con un docente diferente de relaciones internacionales. Así que la idea es que el ciclo esté cargado de conceptos y diversos factores que influyen al sistema internacional. Estamos utilizando la plataforma Zoom, así nos aseguramos de ser inclusivos, es gratuito, es online, no se corta, y para que la charla no sea solo de dos, en este caso vamos a tener un invitado especial desde Washington, D.C., sino que también van a estar ustedes escuchándonos, viéndonos, y también un espacio de preguntas, que lo que vamos a hacer es administrarla al final de la charla a través del chat que nos habilita la plataforma Zoom. Para mejorar esta conectividad y asegurarnos de que todos nos escuchen y que nos vean bien, más que nada al invitado, les vamos a pedir, por favor, que después de un rato apaguen, ahora cuando empiece el invitado a hablar, que apaguen sus micrófonos para poder escuchar mejor y también las cámaras. Igualmente va a estar la coordinadora del CEPI, licenciada Joana Solís, haciendo todo lo que es el background de la reunión. Así que si les parece, y están todos, tenemos más de 70 personas conectadas. La verdad que muchísima gente de diferentes también países, más que nada de Argentina, pero de diferentes países. Despreocúpense que luego de terminada la charla, toda está siendo grabada y va a ser subida a nuestras redes, así que el que tenga que hacer algún tema algún día y no pueda presenciarla, va a poder acceder a las charlas on demand a través de nuestras plataformas. Así que listo, estamos todos a bordo en esta primera charla del ciclo de conferencias de expertos en relaciones internacionales de la UBA. Desde el CEPI creemos que en este mundo incierto, con una saturación impresionante de información coyuntural, es imprescindible contar con analistas académicos y expertos en las relaciones internacionales para hacer foco en los diversos momentos y que van a las dinámicas del mundo que conocemos. Contando con el gran aporte de muchos profesionales, vamos a estar abordando con una mirada integral la pandemia COVID y su impacto al sistema internacional. Haremos focos en los conceptos claves como orden y conflicto, soberanía, interdependencia, cooperación, globalización, regionalismos. Vamos a conversar sobre temas sobre derechos humanos, desarrollo sostenible, paz, seguridad, el tema de la guerra, si es una guerra o no es una guerra, entre otros muchos. Hablaremos de geopolítica, de relaciones bilaterales y de política exterior. Y abordaremos transversalmente los ejes centrales de la política internacional, la economía internacional, el tema de la defensa y seguridad y asuntos humanitarios. Desde ya quiero agradecer muy profundamente a todo el equipo del CEPI, que no solo me acompaña desde hace más de 2 años, sino que hace que estas charlas sean posibles, y también muy especialmente a todos los profesores de la carrera de Ciencia Política de la UBA, que son quienes inmediatamente se sumaron a estas charlas y a esta iniciativa del CEPI. Desbordaron las respuestas de sí, qué bueno, me encanta la iniciativa. Hoy somos casi 25 docentes que van a estar hablando todos los días, de lunes a viernes, de la UBA, especialmente especialistas en relaciones internacionales, y después vamos a ir ampliando a otras universidades y a otras regiones del mundo. Para esta semana, hoy tenemos al doctor Juan Belikov, mañana estará Guillermo Correa, vamos a tener a Elena Carmelich, a Ignacio Villagrán y a Elsa Allende Rosas esta semana. La semana que viene lo vamos a tener a Juan Bataleme, a Paola Vicchiaro, a Mariana Altieri, a Adolfo Rossi y Carolina Zampó. Vieron que tenemos hombres y mujeres por igual y eso también es de destacar. La tercera semana estará Sebastián Bigliero, Tomás Vieda, Luciano Ancelini, Juan Pablo Laporte, y ya en el mes de mayo vamos a contar con la presencia de Mariana Prats, una doctora de Ciencia Política, que fue alumna nuestra también,
que trabaja en Francia, va a estar también Romina Sarmiento, va a haber otras mujeres y hombres docentes de la UBA, y ya estaremos sumando a otras universidades de la Argentina y del exterior que se mostraron sumamente interesados en esta iniciativa. Todos los días, a la misma hora, por el mismo canal Zoom, con el mismo ID y la misma contraseña para hacerlo más fácil. Hoy tengo el inmenso gusto de presentar a Juan Belicov, al doctor Juan Belicov. Él tiene un currículum impresionante. Solo para ubicarlo en lugar y contexto geográfico, hoy nos está hablando desde Washington, D.C., donde hace más de 15 años que él vive y trabaja allá. Él es consultor de Naciones Unidas, profesor de la Escuela de Gobierno en Panamá, de la Universidad de Panamá, docente de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Hace más de 15 años que trabaja en Washington y es desde donde obviamente nos habla hoy. Quiero destacar antes de iniciar y darle la palabra dos características de Juan muy importantes, por lo menos para mí, y que quiero destacar públicamente. Él fue siempre un docente que abrió muchísimas puertas a jóvenes recién recibidos, mostrando una gran generosidad. Muchos de los docentes de Relaciones Internacionales que hoy dan clases en la UBA fueron alumnos de él y fueron los que han aprovechado las oportunidades que Juan nos dio hace casi 20 años. La segunda característica de Juan es que habla muchísimo, casi como yo o más. Así que va a ser un desafío importante que podamos terminar esta charla en media hora, 45 minutos, con todo lo que hay para hablar. Por eso vamos a tener a la coordinadora del CEPI, la licenciada Joana Solís, para que verifique que no nos extendamos en el tiempo. Así que muy buenas tardes, Juan. Primero, la primera pregunta es, quiero saber cómo estás en Washington, cómo está tu familia y cómo está afectando esta pandemia en su vida, sabiendo que hoy en Estados Unidos se ve impactada por la cantidad de muertos que ascienden a más de 22.000. Así que esa es la primera pregunta que tenemos para Juan. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos a ustedes por esta iniciativa, tanto la iniciativa de CEPI, no tuve nunca oportunidad de decirlo, pero quiero expresarlo porque creo que fue una iniciativa muy importante para la facultad, trabajar con los graduados, no solamente con los que están estudiando, y además nos faltaba un poco un think tank focalizado en este tema. Sí los tenemos de otras características, en otras áreas, pero en ciencia política específicamente son poco frecuentes. Así que quería destacar esto. En segundo lugar, agradecer esta iniciativa en particular, en épocas de coronavirus, de encierro casi forzoso, no en todos lados. Ahora os voy a comentar la situación en Washington. Tener esta oportunidad de una reflexión más tranquila, una tranquilidad forzada, pero de cualquier manera nos permite este intercambio que me parece muy fructífero. Y un poco para mí es una gran oportunidad de conocer nuevas generaciones de politólogos que no conozco. Hace 19 años que me fui de Buenos Aires, parece una vida ya. Pero bueno, nada, viajaba muy frecuente, últimamente no puedo viajar tanto porque mi despliegue actualmente está en Asia Central, países que están atravesando una situación muy difícil. Ahora estoy trabajando concretamente en Kazajstán, un proyecto de 4 años, para ubicarlo geográficamente, es al norte de Wuhan, literalmente, de donde empezó esta pandemia. Es un país que está blindado en este momento, se blindó ya en el mes de enero, cerró las fronteras. No pueden transitar personas, hay más de 40 kazajos que no pueden regresar al país desde hace 6 meses, porque están literalmente fuera del país y no los dejan regresar porque estaban en zona de riesgo. Es un país que ha hecho bastante bien y esto nos lleva a algunos de los temas que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver un poco con el impulso dictatorial que este escenario está abriendo y del cual algunos hacen uso y abuso. Orbán, en el caso de Hungría, es el primero que lo inició muy explícitamente, los otros han ido más tímidamente, pero hoy estamos seriamente planteándonos si esto no está abriendo oportunidades para un nivel de control social poco razonable y una violación de derechos civiles casi brutal. Y que tanto esto va a alterar lo que pase después. Pero bueno, volviendo a la situación concreta en Washington, Estados Unidos no tiene un bloqueo tan duro como Argentina, lo cual demuestra ser un error. Hoy lo tenemos muy claro, al punto que Nueva York en 3 semanas superó a cualquier otro país en cantidad de muertos que tiene por coronavirus, con un horizonte aún más sombrío. Todo el mundo intenta decir que el pico ya pasó. Mi sensación es de que no pasó todavía el pico, falta.
en particular en Estados Unidos. Nueva York es la zona más afectada, quizás esté en la etapa de la meseta, posiblemente reviertan, pero el resto del país recién ahora está entrando en este proceso. Quizás California esté un poco más avanzada, pero hoy nos queda claro que la situación es bien complicada. Acá hay libertad de tránsito, nos movemos, no hay policía en la calle que impidan, sí hay negocios que están cerrados. Al ser un país federal, cada estado tiene su criterio. Yo concretamente estoy en este momento en Maryland, está prácticamente todo cerrado que no sea de primera necesidad, pero hay negocios, por ejemplo, de artesanías, que cruzando el río acá 10 minutos en el estado de Virginia están abiertos porque ellos tienen otro criterio. Así que bueno, esto es un poco la situación. Estamos bien, estamos aislados. Mis dos hijos que están en la universidad están estudiando online en este momento, están en casa. Nosotros, por una medida nuestra, de nuestra familia, hemos definido un grupo de amigos con los cuales hicimos un circuito cerrado y solamente nos vemos entre nosotros y todos nosotros nos comprometemos a que nadie va a contactar con una persona de otro ámbito. Así que bueno, esta es un poco la situación. Sí, nosotros estamos muy pendientes de todo eso en el diario. Lo que queremos, obviamente, con estas charlas, como les contaban al principio, es salir un poco de esa coyuntura y ver un poco más allá, ¿no? Desde la óptica de las relaciones internacionales y del análisis político también. Por eso una de las primeras preguntas, sabemos que en Estados Unidos están en pleno momento eleccionario, y mi pregunta va específicamente a en qué medida esta situación y crisis del COVID-19 marca el pulso de las elecciones en Estados Unidos y la posible reelección de Trump. Bueno, para Estados Unidos es claramente es un tema de agenda interna. Culpar a China es un recurso muy cómodo, hay un culpable externo que tiene culpa de todo, al punto que acá Trump intenta decir que esto es el virus chino, no habla del coronavirus, él habla del virus chino, ideologizó el tema, a fuerza de ser sincero, la verdad que el primero que ideologizó fue la propia China, que rápidamente reculó de esa idea, pero los primeros que empezaron a decir que era un virus que se escapó de los laboratorios científicos del ejército americano fueron los chinos. Después abandonaron esa tesitura, en cambio Trump está cada día más forzado en esto. En este momento que se despejó el escenario de la oposición, John Biden, que representa la candidatura más sólida del Partido Demócrata, sólida entre paréntesis, porque la verdad que de sólido no tiene nada, es un candidato fácil. Hoy Trump no compite contra Biden, hoy compite contra el coronavirus. El resultado de su guerra contra el coronavirus va a definir su campaña. Y él lo plantea en términos de guerra. Es una guerra que él quiere ganar, hay un culpable de esta guerra que es China, e incluso hay iniciativas de su propio partido, del Partido Republicano, digamos, el suyo también es relativo, pero del Partido Republicano hay quienes plantean que hay que hacerle pagar a China los costos económicos de este virus que afectó. Lo cual ya indica que vamos a una carrera proteccionista muy salvaje, lo cual es difícil de sostener en el caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una dependencia brutal en este momento de importaciones chinas. Para ponerlo en perspectiva, más del 30% de los medicamentos críticos que se consumen en Estados Unidos son producidos en China y Estados Unidos no los puede reemplazar. Y hay otro 27% que se produce con insumos que vienen de China, de manera que no pueden cortar ese lazo, pero en este momento están poniendo sobre la tabla grandes incentivos para producción sustituta que se pueda producir localmente, y el argumento de ponerle aranceles que ya se avisora a futuro a los productos que vengan de China, claramente va a ser la manera de hacerles pagar a esto. Es un poco en línea con lo que Trump decía del famoso muro que se lo va a hacer pagar a los mexicanos. Recuerdo que su argumento más divertido en todo esto, realmente hay algunas cosas que no tienen límite. Cuando ya encontró que no había manera de cargarle a los mexicanos, llegó a decir que del lado mexicano del muro va a poner paneles solares, con lo cual va a pagar el muro con la energía que genere el sol mexicano. El sol mexicano. Genial, genial. La verdad que, bueno, en esta tesitura está, ya que les digo, el tema del coronavirus para Estados Unidos en este momento es un tema de política doméstica, y es dable esperar que el Partido Demócrata utilice su inoperancia, la inoperancia de Trump en este tema, para demostrar su incapacidad para gobernar. Probablemente esté guardando la munición pesada para más adelante, cuanto más cerca de las elecciones, más probable que se haga. La pregunta es si se pueden hacer las elecciones en este contexto, quiénes van a votar, quiénes no van a votar. Bueno, en fin, hay todo un debate en torno a esto, si podemos profundizar si les interesa, pero hoy claramente es un tema de agenda doméstica, el tema del coronavirus, y la política exterior acá prácticamente no tiene consideraciones, aunque desde el ámbito académico, desde los think tanks, se plantea la necesidad de empezar a diseñar el escenario del post-coronavirus.
Justamente esa era una de las preguntas que teníamos, ¿no? Desde tu análisis, ¿cómo crees que será el sistema internacional post-COVID? Bueno, en el sistema internacional post-COVID yo creo que hoy se plantean claramente dos polos, China y Ujú, Estados Unidos. ujú. La paradoja es que sin que los dos cooperen no se va a poder salir de esta crisis, primero por la interdependencia que tienen y segundo por los lazos estrechos que hay. Curiosamente, como le dije hace un rato, Trump está acusando a China de este virus, pero paradójicamente hoy salió un artículo, por cierto, que habla específicamente de este tema, con datos estadísticos que demuestra que el contagio que tenemos de coronavirus en Estados Unidos provino en más del 70% de Europa, no de China. Ajá. Entre otras cosas Con una porque, cepa diferente, ¿no? sí, con una cepa un poco más Sí. liviana, pero el tema no es solamente eso, sino eso demuestra, y eso va a ser la munición que van a usar los demócratas probablemente, es el tema de la tardía reacción frente a este tema y la falta de previsiones para respetar este tema. Y el otro tema que está poniendo sobre el tapete esto, que es un tema sobre el cual no quieren hablar porque fue la campaña básicamente de la interna demócrata, es el tema de la salud pública. Estados Unidos no tiene salud pública, lo que tiene es un conglomerado de saludes privadas, pero no existe salud pública como tal. Como si esto fuera poco, Trump recortó fondos de programas de prevención en materia de salud pública e investigación científica, que ahora está reponiendo aceleradamente, pero hay un atraso salvaje en esto. Y otro tema que está empezando a ponerse sobre el tapete es si es válido hacer lo que está haciendo Trump en este momento de interceptar literalmente transferencia de productos medicinales que van destinados a otros mercados que ya los tenían comprados y básicamente no permite exportar, es decir, está adoptando una doctrina de seguridad nacional aplicada a la salud pública un poco salvaje, que está generando malestar, al punto que gobiernos como el alemán dijo que eso literalmente es piratería lo que está haciendo. Eso Claro. va a terminar en la Organización Mundial de Comercio, claramente no lo van a plantear ahora, no es momento para plantear esto, pero yo creo que eso tarde o temprano va a terminar siendo un arma de doble filo para la administración Trump, lo cual a él no le preocupa, él lo único que busca en este momento es lograr su reelección, no le interesa otra cosa. Sí, una de las cosas que uno de los participantes me está acá preguntando es, una de las preguntas que tienen para vos, que después de muchas especulaciones y teorías especulativas, ¿qué posibilidades reales hay que este coronavirus sea un arma biológica? Un Bueno, exalumno tuyo, sí, Eduardo Piquero, sí, mío no, también. que haya sido producido en un laboratorio yo quiero poco probable, hoy no podemos descartar nada Bien. porque la posverdad y la mentira que circula en estos temas es brutal en este momento, todo el mundo Mm, juega con las cartas escondidas. Pero lo que sí es probable, y esto hay una preocupación muy seria en muchos ámbitos acá en Estados Unidos con este tema, en Europa por cierto también, de que se weaponice el coronavirus y que algunos bien. grupos no estatales, armados o violentos, utilicen esto como un arma, digamos, bacteriológica. Eso Ujú. sí genera bastante temor, bastante temor. Sí, más Eh, que nada por el miedo instalado que esto Absolutamente. generaría, ¿no? No, acá Una lo segunda que llama, ola, sí, tercera ola. sí, yo diría más que el miedo, el problema es la ansiedad que esto generó. Es decir, se quieren resultados rápidos de un tema que no se puede acelerar. O sea, es como pedir tener un bebé de 2 meses. No se puede. Hay un proceso de embarazo que hay que atravesar para que las vacunas y la medicación esté disponible. No tenemos solución mágica para esta. Es más, cuanto más lo investigamos, más nos damos cuenta que la Que necesito. investigación va a tardar un poco más. Por ejemplo, en este momento la Organización Mundial de Salud está investigando, la OMS está investigando el tema de la gente que por segunda vez se está contagiando. O sea, la pregunta es, Sí, ¿inmuniza haber estado enfermo o no? No lo sabemos. Hay grandes dudas. ¿Es otra cepa? ¿Es la misma? En fin, está todo esto en el aire todavía. Es sí. muy fresco. Lo único que hay de diferente, que es notable y por qué preocupa tanto, y esto preocupa a los científicos que están en esto específicamente, ya no la ansiedad que genera en la gente, en la opinión pública, es el tema de la velocidad del contagio, el Ujú. coeficiente de contagio que tiene, que es realmente brutal. Digamos, una gripe normal, para poner un ejemplo vulgar, no son los números exactos, pero diría, una persona potencialmente, si no se cuida, puede llegar a contagiar algo así como 200 personas en una semana, en una cadena. Esto puede llegar a 46.000 en la misma semana. Entonces, la velocidad de la multiplicación del contagio es lo que preocupa, ¿no? El factor R2, como dicen ellos. Y esto preocupa bastante. Pero Ujú. la verdad es que hoy por hoy no tenemos solución. No. Una hora de los organismos, ¿no? Y hay evidencias de que los organismos internacionales y los regionales quedaron rezagadas y sin dar respuestas acertadas en frente a la crisis del COVID. ¿Crees que esta pandemia demuestra una crisis del multilateralismo?
No, yo diría, a ver, vamos por parte. En primer lugar, yo hay algo que quiero destacar muy claramente. Los organismos internacionales no tienen voluntad propia. Esto siempre tenemos que pararlo, porque Bien. cuando decimos los organismos reaccionaron tarde, es porque los países que forman parte de ese organismo no le permitieron reaccionar. Esta es la realidad. Y los Ujú. que no le permiten son aquellos países que tienen más peso en esos organismos, que son los de siempre, ya lo sabemos, con lo cual Las acá no hay grandes ninguna potencias. sorpresa. Cuando nosotros tuvimos una actitud negacionista de Gran Bretaña, de Estados Unidos en todo este tema, dudas y reflexiones de que esto se podía manejar internamente sin que esto escale, combinado esto con ciertos populismos de derecha y de izquierda que aparecieron en Europa, que empezaron a utilizar esto como un arma contra la migración, Bien, pareciera que la posición fue, ok, no dejemos que el multilateralismo se meta en esto, porque el multilateralismo va a buscar la cooperación internacional y nosotros queremos poner una barrera, esto nos da una justificación para una barrera adicional para los refugiados y los asilados. bien. Eh, entonces, esto de los organismos hay que tomarlo con pinzas, porque es muy fácil acusarlos. De hecho, Estados Unidos ahora está intentando acusar y está buscándole historias raras en el pasado a la gente de la Organización Mundial de la Salud, que la verdad es que hicieron su mejor esfuerzo, pero la verdad es que se encontraban contra la pared de los directorios que están integrados por los ministros del área de los respectivos países. Es una edición política, no es una edición Ujú. técnica profesional. El otro tema es el eterno tema de los recursos, y en este momento lo hemos visto en la Unión Europea. La Unión Europea, de países como Holanda, como Alemania, que se han negado a implementar los bonos del coronavirus para ayudar a los países que estaban en problemas. O sea, Sí, internamente hasta tuvieron problemas. Ustedes imagínense si no se ponían de acuerdo entre 28, que económicamente están bien, cuando ustedes le piden a un grupo de 200 que se pongan de acuerdo, de los cuales la cuenta la van a tener que pagar entre 60, obviamente la reticencia fue brutal. sí. Y esto es parte del escenario. Entonces acá las culpas hay que tenerlas con cierto cuidado, porque hay que Mm. repartirlas bien, ¿no? Hay un concepto que siempre manejamos en relaciones internacionales, que es el concepto de soberanía, ¿no? Es un principio básico de las relaciones internacionales. En un mundo tan interconectado y globalizado como estábamos viviendo, como seguimos viviendo, creo que el CONVID viene como aliado a la defensa ultra de la soberanía estatal, ¿no? Sí. Es como que se refuerza esa soberanía, y bien como vos decís, no solo para la movilidad humana o los refugiados, sino para un montón de conceptos de fronteras, ¿no? Vuelve a revitalizarse el tema de fronteras seguras hacia adentro, y creo que, como vos dijiste al principio de la charla, no vamos a salir sin cooperación de este problema. No, de ninguna manera. Esto va a requerir Claro. cooperación, y yo diría acá la cooperación la tiene que dar Estados Unidos con China de la mano, con una segunda línea básicamente la Unión Europea, y después Sí, los grupos regionales. La paradoja es que en nuestra región en particular, en América Latina, digamos, a ver, contrariamente a lo que todo el mundo esperaba, de un populismo salvaje por parte de un gobierno que tiene como el argentino, que tiene un pasado vinculado con un populismo, esa reacción no se dio en la Argentina, sí se dio en Brasil. Entonces, ujú, internamente tenemos como una división, una contradicción. A ver, Bolsonaro hace 3 días todavía salía por la calle, abrazaba a la gente y le daba besos. O sí. sea, contrariamente a lo que todo el mundo indica, el tipo seguía insistiendo en un tema. Probablemente le pase lo de Boris Johnson, hasta que él mismo no se enferme y termine en terapia intensiva, no lo va a querer asumir. Sí, Este, hay como una sensación de que algunos líderes internacionales, no todos, pero algunos líderes internacionales no han podido o no han sabido manejar esta crisis y demostrado algún liderazgo en ese sentido. Con este tema, ¿vos cómo pensás que está manejando Rusia, Arabia Saudita, estos problemas que básicamente son líderes también económicos internacionales? bueno, Rusia hoy a la madrugada tuvo un giro bastante curioso, Ujú. con el tema de que abandonó la guerra del petróleo. Con lo cual sacó un segundo frente en el que estaba involucrado, pero la verdad es que Rusia tuvo relativamente poco problema, porque su primera reacción fue, digamos, yo estaba al lado porque Kazajstán es limítrofe y junto con Bielorrusia y Rusia forman un polo geopolítico. Fueron los primeros 3 países que se blindaron para el turismo, entonces el contagio les llegó relativamente bajo. Algunos argumentaron Claro. temas climáticos y demás, otros pensaban que ocultaban datos. A mí me consta en el caso de Kazajstán que los datos no se ocultaron. Ujú. Recién en marzo aparecieron los primeros casos, en una semana 7 casos, en este momento están en cerca de 900 enfermos, hay 9 muertos en este momento en Kazajstán, con lo cual, y Rusia estaba en una situación relativamente similar. Ahora, la verdad es que también
ocurre lo mismo que ocurre en todo el mundo. No sabemos a ciencia cierta qué cantidad de gente está contaminada, primero porque hay no sintomáticos, en segundo lugar porque no a todo el mundo le hacen los test. Sí, Los no hay test como los reactivos barbijos suficientes. se están reservando para casos críticos, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas. Y el otro tema es que la propia comunidad científica, médica, no se pone de acuerdo en muchas cosas. Todavía estamos discutiendo si barbijo sí o barbijo no, y algunos sospechan que el barbijo, los médicos dicen que no, En porque Argentina en realidad se lo quieren reservar para definió, ellos. claro, en Argentina ya está definido eso aparentemente, pero sí, hubo una narrativa en los primeros 20 días de que barbijos no, y ahora tapabocas sí, ¿no? Es como Sí, que, sí, pero creo que vamos aprendiendo en el día a día. sí. Una de las preguntas que también nos hacen es que la crisis del coronavirus desnuda que los factores sociales, por ejemplo la salud, pueden provocar muy duras consecuencias económicas y Totalmente. seguramente caídas y cambios de varios gobiernos en todo Sí. el mundo. ¿Estarías de acuerdo que los efectos económicos del coronavirus son un mero simulacro de las consecuencias económicas del cambio climático? Sí, absolutamente, y no solamente eso, sino que además creo que el post, digamos, del post-coronavirus va a ser muy distinto a lo que vimos antes. De alguna manera Sí. esto va a tener un efecto económico similar a lo que tuvo la guerra, al punto que muchos están hablando de la necesidad de hablar rápidamente de un plan Marshall, literalmente, para reciclar un plan Marshall que no se puede limitar a Europa, tiene que ir a todo el mundo, y eso obviamente es mucho más costoso, porque hoy todo es mucho más costoso. Eh, pero la verdad es que esto le va a costar la cabeza a muchos gobiernos, Sí. y también le va a costar la cabeza a muchas empresas tradicionales. Yo creo que de acá esto es una oportunidad para la innovación en el ámbito económico, y de aquí van a aparecer nuevas formas de comer. De hecho, en este momento hay cosas que están cambiando, y la gente que hace 2 semanas no tenía idea de cómo hacer una compra por internet, hoy lo está haciendo. Sí. En Estados Unidos, a diferencia que había en la Argentina, no existía el tema de que yo puedo comprar por internet en un supermercado y me hagan el delivery. El delivery de supermercados acá prácticamente no existía, y si existía te lo Claro. cobraban aparte y la gente no lo quería usar. En este momento es moneda corriente. Y eso se va a generalizar porque el que ya se acostumbró a eso, lo va a seguir usando. Entonces van a cambiar muchas cosas, y hay muchas empresas que van a desaparecer. A ver, para ponerlo en perspectiva, en este momento solo en Estados Unidos hay 6 millones de personas de la industria hotelera que está sin trabajo. Los hoteles, las cadenas no pueden pagar 6 millones de sueldo, no tienen con qué, no hay manera de rescatarlos, porque obviamente al hacer un rescate económico va a haber que priorizar, y si algo que no van a priorizar son los hoteles. Los restaurantes, hay más de 4 millones y medio de personas que se quedaron sin trabajo, y es gente cuyo principal ingreso es la propina. Al estar Sí, cerrado el sí. restaurante no hay nada que lo reemplace. ¿Cómo le vas a dar un subsidio a un tipo de propina? Porque la propina no se declara en ingresos, con lo cual, ¿qué es lo que le van a pagar? Eh, Ahora Muy salieron difícil. con el gran, los 2 billones de dólares famosos que tanto se anunciaron y demás. Esto En Estados representa, Unidos. sí, Sí. $1.200 por persona. A ver, el seguro médico que yo pago por mes para mi familia es de $2.200. O sea, los Claro. 1.200 que me da para medio mes de seguro médico, no hablar de comida, ni de luz, ni Bueno, de pero internet, esto nada. básicamente, y llevando a la pregunta que habían hecho, ¿no? Esto de la salud pública y universal, obviamente se va a replantear, por lo menos en momentos críticos, Sí. ¿no? En todos los países, creo yo. Y quiero quizás hablar un poco de algo que mencionaste, que es el concepto de guerra, Ujú. ¿no? Hay muchos periodistas, porque ahora no salen muchos intelectuales, sino que son periodistas que no están ni bien ni mal, digo, comunicadores sociales que están todo el tiempo, bueno, más que nada de los dichos de Trump y de mucha gente que, bueno, estamos, esta guerra. ¿Cómo pensás vos que esto puede afectar al concepto de guerra? Yo tengo mi pauta y mi pensamiento, pero bueno, Eh, lo- ¿crees que estamos en una guerra así como no, yo conocemos? te diría, La no verdad estamos en que una guerra, pero las consecuencias van a ser similares, porque está el bien. mundo, hoy por hoy, por la dinámica que tiene, no está en condiciones de soportar un paro económico total Sí, de más de una semana. Ya venimos con 6 semanas y probablemente se extienda por un mes más. La economía mundial no resiste, y la reacción a esto va a ser la misma reacción que tiene un país cuando termina una guerra. Primero sí, reconstruyo lo mío, después me ocupo de los demás. Entonces va a haber mucho proteccionismo, va a haber mucho populismo, va a haber muchas cosas raras en el ambiente. sí. Van a priorizar situaciones internas, van a intentar limitar el comercio internacional, lo cual hoy por hoy es casi imposible. La sustitución de importaciones, ya sabemos cómo termina esta película, no termina con éxito en la región, salvo Brasil, ningún país la concluyó, y Brasil la concluyó mal. Todavía siguen vendiendo al CONAFTA como si fuera la solución, y no lo es, y así sucesivamente. Entonces ahí hay muchas situaciones
que son similares a lo que es una posguerra. O sea, el impacto económico que esto tuvo es claro. Ahora, el otro tema que se va a abrir es claramente el tema de la seguridad, que es un tema complicado. El tema social es toda una agenda completa. A ver, para darles un ejemplo, Baltimore, una ciudad que está aquí al lado, algo así como gobernador Galvez en Rosario, es una especie de polo industrial que se desindustrializó y ahí quedó mucha población marginada, por desempleo, tiene una población negra relativamente importante, pero la proporción en la que afecta a esa población empobrecida y marginada es mucho mayor en el tema de muerte de coronavirus que en otros casos. O sea, siendo el 8% de la población, tiene el 40% de muertos. Wow. Entonces, esto impacta, es decir, va a profundizar las desigualdades sociales y los accesos. A ver, en este momento estamos discutiendo en el mundo el tema de los respiradores. Ahora, los ricos del mundo han buscado en el mercado negro respiradores y hay mucha gente que tiene su respirador en su casa que no lo está usando porque por si le llega a pasar algo, tiene el respirador. Ahora, eso genera un mercado negro brutal, se dispararon los precios, bueno, ese tipo de Pero como egoísmos. en cualquier guerra pasa eso, ¿no? Exactamente, por En eso te cualquier digo, escenario de conflicto tenemos un mercado negro que es habitual. un dato Digamos, anecdótico, en a ver, Estados Unidos, aquí en Washington donde yo vivo, cuando se declaró que no podíamos salir a la calle, en 24 horas desapareció el papel higiénico en los supermercados. El chiste era que estábamos como en Venezuela, los americanos se volvían locos cuando decía eso, yo en Venezuela tampoco se consigue, acá estamos igual. Ahora, curiosamente, voy a la semana al supermercado y me encuentro con un cartel que dice, no aceptamos devolución de papel higiénico. La gente compró tanto que empezaron a devolverlo, tenía como para 4 años de papel higiénico. Ahora, acapararon, es una reacción casi instintiva. Bueno, de eso, miedo, sí, exactamente, de pánico. Y esos del instintos, cagazo. totalmente, que se dispararon, generaron un comportamiento absurdo. Ahora, esto en todas las franjas sociales. Ahora, el que está Sí. marginado, ese está muy complicado y nadie se está ocupando de él. Esta es la realidad, en ningún lugar del Sí. mundo. Una de las cosas que vos dijiste es este cambio a veces cultural rápido o forzado, ¿no? ¿Cómo pensás que puede llegar a ser la utilización, por ejemplo, de los bitcoins? Bueno, en este momento hay una seria preocupación por el Bitcoin. Primero porque al deslegitimarse los propios estados y su capacidad de regular distintas cosas, entre Sí, ellos la sí. economía, el Bitcoin parece ser lo más regulado. El problema es que el Bitcoin también está basado en una credibilidad casi de base psicológica. Y entonces ahí hay un grado de inestabilidad que no sabes cómo va a funcionar. El problema es la gran incertidumbre que todo esto genera. Hoy en día la gente está ahorrando en oro, o sea, hemos vuelto al siglo XVIII, al siglo XIX. Volvimos. Sí, Porque es lo único en lo que más medianamente creo. La gente le tiene miedo, hay gente que arriesga, pero no arriesga todo, diversifica la cartera de inversiones y el que tiene algunos recursos compra algunos bitcoins, pero no demasiados. no sabemos si dólares, yuanes Y a ver si o... esto se derrumba también y terminamos todos en el horno. El Bitcoin Claro. en última instancia es la moneda del primer mundo, digamos. En el tercero se usa poco. Bueno, en Venezuela se usa mucho por un caso particular. Mm. Pero quiero decir, es una situación bastante particular que la gente no le tiene mucha confianza a esto Ujú. tampoco, porque el nivel de Nosotros, transparencia es bajo. Y el sí, otro tema que totalmente. quiero importante Ah, destacar ah, es, en este momento, fíjense ustedes que eh, esto ha disparado la opción de que nosotros ya somos sujetos de cualquier tipo de espionaje y de investigación. Hoy se están bien. siguiendo a la gente por telefonía y te lo dicen Ujú. abiertamente y nadie reacciona. Y las Sí. pocas organizaciones que reaccionan, nadie da pelota, o sea, no tienen legitimidad en su reacción porque la gente no les acompaña. Y el segundo tema es, están acabando con todos los sistemas de control. Trump mismo anunció que el sistema de control, disolvió el sistema de control de las compras directas en materia de coronavirus. Directamente no hay control. Entonces, El accountability se hace, no no existe la existe, sí. accountability, ¿no? Esto Nada. está muerto. Y el argumento es la efectividad requiere que no haya Sí. accountability. Y lamentablemente, o sea, se entiende políticamente, se Sí, entiende administrativamente por la pandemia y por la urgencia, pero no, sí, pero ¿cómo entiendo la que recuperas después de vuelta? Porque el claro, argumento va a ser en cuándo termina esta crisis. Esta crisis puede durar años. De y hecho, en este momento están esperemos que no. diciendo que el coronavirus va a ser de temporada, seasonal, como dicen acá, o sea, por Sí, temporadas y va a aparecer el año que viene, el otro año, con lo cual la accountability podemos no tenerlo durante 6 o 7 años. Y esto claro. se lleva al mundo por delante, ¿no?
Retomo esto de los temas de derechos humanos, que es importante, ¿no? El concepto de libertad y lo privado de cada uno. Y el tema de la agenda de seguridad. Hay una pregunta acá que hace Joan Darte, que es que si consideras en la agenda de seguridad que la vigilancia digital que se realizó en China es una Bien, violación a los derechos humanos en prendido México. la baliza. Perdón, Ahí perdón, se me coló perdí. alguien. No, a ver, si en la agenda de seguridad consideras que la vigilancia digital que realizó Sí, China y otros países sí. es una violación directa a los derechos individuales de las personas. Y estamos en un límite, en un área gris muy peligrosa. Lo que sí hemos descubierto es que hay muchas empresas privadas que con una velocidad extraordinaria Bien. han blanqueado lo que sospechamos que venían haciendo de manera más o menos encubierta. Sí, Y lo que más aún nos sorprendió es que ahora descubrimos que los estados venían usando esos servicios. Esto ya empezó antiguamente, tuvimos algunas anécdotas con alguna empresa británica hace un tiempo, sí, sí. con lo cual no es nada nuevo, Ujú. pero sí está preocupando. Ahora, lo curioso es que ahora descubrimos también que estas empresas tienen patas económicas que ahora están especulando en el área de la recuperación del coronavirus. Están en los temas del comercio de medicamentos y cosas por el estilo. Dispara todo el tema del mercado, de los mercados informales, la Ujú. cantidad de estafas que hay con esto es brutal. El estado de Maryland, donde yo vivo, ayer descubrieron una estafa por 725 millones de dólares comprando 125 millones de barbijos chinos que en realidad eran truchos que no existían. Bueno, cosas, y esto vamos ahora, hay algunos datos que son bastante interesantes, y esto así como anécdota colateral. En algunos países el delito contra la propiedad durante este periodo cayó en un 40%. Sí, La gente está en casa, no sale, parece que... obvio. Bueno. El otro dato curioso es que los poderes informales fueron más eficientes que los poderes formales en imponer la cuarentena. México es un caso, Brasil es otro. El comando Vermelho salió con pancartas diciendo que la gente no tiene que salir de la casa y eso fue más eficiente que lo que dijo el propio gobierno de Río de Janeiro, que también pidió tímidamente, a contrapelo de lo que decía Bolsonaro, que había que Ujú. hacer distanciamiento social y cosas por el estilo. Bueno, los narcos, los cárteles en México hicieron lo mismo y han sido muy eficientes en lograr el resultado. Sí, Entonces, acá hay todo otro tema. Al mismo tiempo, estamos descubriendo que creció mucho exponencialmente la oportunidad de la radicalización. Hoy cuando uno entra en las redes como la red Tor, donde uno encuentra todos los mercados sí. informales, la cantidad de páginas que promueven movimientos. Y curiosamente, acá no estamos hablando tanto del crecimiento islámico, que tendencialmente desde 2006 viene cayendo, sino un crecimiento exponencial de sectores de ultraderecha, Sí. neonazis y cosas por el estilo. Estamos en un mundo, yo diría bien como, si eso lo combinamos con los populismos, con un retorno al nacionalismo, mi temor es que estos poderes informales encuentren un espacio común con algún Mm. populismo de derecha en algunos países y políticamente el mundo está entrando en un terreno, yo diría, muy resbaladizo. Sí, a mí me preocupa mucho la xenofobia, el racismo, ¿no? Y Totalmente. todo lo que tiene que ver Bueno, hay en este con momento claramente hay racismo. De totalmente. hecho, a ver, Ujú. anécdotas. Cerveza Corona en Estados Unidos cayó en 17% el consumo por el nombre Por el Corona. O nombre. sea, Sí, esta cosa insólita. Ahora, los restaurantes chinos fueron los primeros que padecieron el impacto de esto. Son chinos que no han viajado a China, viven acá hace décadas, hace generaciones en algunos casos. Sin embargo, le cayó el sí. consumo en los restaurantes chinos más del 80% y muchos que cerraron. Mm. Eh, muchos El de esos miedo es normal eso también, ¿no? Sí, El sí, no, miedo. lógico. Yo no digo, lo que digo es que esta xenofobia está encontrando repercusiones. Y cuando vos te encontrás con líderes de gobierno que te dicen todo extranjero es a ver, hay un Sí, caso eso es de lo que me una, preocupa a mí. Eso sí, es lo que más me preocupa a mí. hay una Eh, española, una periodista española que vivía en Colombia, que la propietaria le dijo que no le alquila más el Ay, qué departamento. terror. A ver, es una corresponsal que hace 12 años vive en ese departamento. Sí, Y la obvio. están echando porque es española, o sea, Sí, no, de terror. Justamente una de las cosas que estamos viendo Perdón, también. y el otro tema es, como digo, vinculemos esto con el tema de cómo impacta el coronavirus en la pobreza. Hoy al marginado lo estamos viendo como una fuente de contagio. Entonces, hoy va a haber una tendencia a aislarnos del pobre o aislar al pobre porque es una fuente de contagio. Mucha gente piensa que, por ejemplo, el coronavirus que ya está instalado en la Argentina, no llegó a las villas, que a las Sí, villas va a llegar más tarde. Entonces, cuando llegue los tenemos que aislar para que no vuelva a contagiar
Sí, lo estamos llamamos entrando en un campo... quédate en tu barrio y no quédate en tu casa. Exacto, estamos Una de las entrando en cosas un terreno que difícil. más nos preocupaba, más que nada en las conversaciones y los estudios que tenemos dentro del Observatorio de Asuntos Humanitarios, que vemos todo y analizamos mucho y estamos haciendo mucho seguimiento sobre el tema básicamente de racismo y xenofobia y la movilidad humana, ¿no? Nosotros estábamos en un mundo hace 5 meses, y sigue existiendo ese mundo, que más de 90 millones de personas no viven en su territorio, están desplazados internamente o refugiados, ¿no? Y también un mundo donde existe todavía un montón de conflictos internacionales, por eso hace poco Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dio de alguna manera y pidió al mundo un alto de fuego en lugares como Siria, en lugares como Yemen, en lugares donde realmente Nigeria, en lugares donde realmente, no solo por el terrorismo o por grupos radicalizados, sino por confrontación de Estado a Estado. Sí. ¿Cómo pensás que las palabras de Antonio Guterres han podido, es una de las preguntas que me hace Matías Garrido, que es sociólogo de la UBA, colega nuestro, ¿cómo crees que este pedido expreso del secretario general impactó frente a esta pandemia y si realmente se puede hacer algo desde un organismo internacional que, como vos bien dijiste, en realidad los dueños son los estados? Hay funcionarios internacionales, pero que no tienen voz y voto. Las voz y voto lo tienen los estados, ¿no? ¿Cómo crees que esto pueda llegar a impactar en la pobreza generada por estos escenarios violentos de conflicto, como vos bien dijiste, juntando el tema de la violencia, el tema de los refugiados y los asentamientos de desplazados internos que están siendo total y absolutamente abandonados por la cooperación internacional, que eso también nos afecta mucho en los estudios que estamos haciendo? O sea, ¿cómo pensás que esto afecta a esos grupos específicamente en situación de vulnerabilidad? Mira, yo te diría, en cuanto a las palabras de Guterres, yo creo que no tuvieron ninguna repercusión porque dijo la cosa correcta, pero en un momento que nadie lo escucha. Hoy todos los países están mirando hacia adentro, a nadie le importa lo que pasa en el país vecino. En algunos casos ni siquiera lo que pasa en el municipio vecino. Los pueblos se están poniendo barricadas y no le importa lo que pasa en ningún otro lado. Es como que nos miramos el propio ombligo y estamos encerrados ahí. La idea es buena, pero la verdad es que no hay auditorio. Lo dijo en un escenario vacío, no hay nadie ahí. Con lo cual del otro lado no pasa nada. Ahora, ¿cómo va a reaccionar frente a esto? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Difícil. En Estados Unidos hay muchos que están alertando en este momento el tema de lo que se llama la diplomacia de la ¿cómo se llama? De la máscara. Sí, del barbijo. El Diplomacia barbijo, del barbijo. la política del barbijo, Sí. porque dicen que China en este momento está llegando a todos los países, incluyendo a los países desarrollados. Italia, Francia son 2 casos, pero también Rusia y demás, que Estados Unidos está descuidando ese frente. Es cierto que Estados Unidos lo está descuidando, pero tampoco es nuevo que lo descuide. Sabemos nosotros de América Latina que nos dio la espalda hace mucho tiempo. Estados Unidos hace mucho tiempo le dio espalda a mucha gente en el mundo. Hoy el soft power es prácticamente inexistente. Sí. Y eso obviamente va a afectar la situación. Así que ahí tenemos un problema. Más aún, hoy apoyan más alternativas autoritarias. Son vistas como más eficientes, más directas, al tener menos control. Hoy un artículo perdido por ahí habla del gran éxito que tiene el hecho de que Estados Unidos desplazó la venta de los aviones rusos por aviones norteamericanos de combate a Malasia. O sea, no lo leyó nadie en la noticia, pero digamos, bajo tierra existe esta pequeña guerra del complejo militar industrial, pero francamente, bueno, esto va a replantear seriamente qué es la guerra. O sea, hoy nadie está hablando totalmente. Yo creo que sí va a replantear mucho lo que es la seguridad. Hoy estamos descubriendo el valor que tiene la prevención. La violencia intrafamiliar en este contexto está creciendo, la radicalización está creciendo, los lobos solitarios son un escenario muy probable. Eso justo es una de las preguntas que está haciendo uno de nuestros colegas, o sea, si tenés evidencia de que al interior de Estados Unidos hay más movimientos de grupos, de alguna manera, que están haciendo de lobo solitario o que están teniendo, digamos, ¿hay terrorismo interno en Estados Unidos? ¿Considerás que eso hay evidencias? Sí, esto de terrorismo es una palabra medio complicada, ¿no? Pero sí hay radicalización interna de la derecha. Es más, si ustedes
ven la bibliografía que salió en las últimas semanas, Estados Unidos declaró a los grupos de ultraderecha grupos terroristas. Están en la lista de grupos terroristas directamente. Europa lo hizo hace unos meses, es un tema que empieza a preocupar. Lo han hecho con cierto silencio de radio porque no quieren hacer escándalo con este tema, entre otras cosas porque hay muchos políticos que se apoyan en estos grupos de derecha. En fin, por ejemplo, ahora el tema de la discusión de si la elección sí o elección no. La elección bajo condiciones de coronavirus va a asegurar que ganen los republicanos, como está previsto que ganen, porque básicamente la gente de cierto nivel económico está protegida lo suficientemente para ir a votar en condiciones de libertad. Más allá que en Estados Unidos votar es toda una complicación, ¿no? O sea, un martes aparte. Para dar una anécdota, hay condados donde la elección se define. La elección va a ser el martes. Sí, martes. 11 de agosto va a ser la elección. Ok. Sí. Ahora, el 11 de agosto las urnas, las mesas están abiertas de 9 a 3 de la tarde. Ahora, si vos trabajás en una empresa, en ese lugar, sos empleado, a vos te dicen, si vos faltás ese día, te echo. Bueno, pero pueden mostrar. O sea, no podés votar. No podés votar directamente, te van a echar si faltás ese día. Y eso está habilitado, legalmente es válido. Entonces, lo cual es medio un absurdo. Acá hay gente que propone el voto obligatorio y cosas por el estilo. Pero bueno, esa gente acaba de abandonar la carrera política. Porque si seguían dividiendo al voto demócrata, Trump aseguraba la victoria. Totalmente. Acá hay una pregunta muy interesante de Medio Oriente. Sí. Dice, quería preguntar cómo creen que las constantes caídas del precio del petróleo, sumado a los futuros resurgimientos de los nacionalismos, puede impactar en la estabilidad del Medio Oriente. Bueno, yo diría que más que el petróleo, lo que va a afectar al Medio Oriente es el coronavirus específicamente. Eso es un tema. Y la caída del petróleo ya se está revirtiendo. Hoy tuvo un salto y es dable esperar que siga teniendo saltos en el futuro. Recordemos que detrás de esto hay otro tema, y es que más allá de que a Rusia también le impacta, si bien tiene mucho petróleo, igual el precio del petróleo, cuanto más caro, más ganancia les da. También está afectando a los republicanos en Texas, sin ir más lejos. Entonces, el tema del petróleo bajo era algo que le pegaba a todo el mundo, por eso era una guerra que todo el mundo quería parar, y hubo mucho juego de trastienda para parar esta guerra entre Arabia Saudita y Rusia, sí. Totalmente. Pero en Medio Oriente yo creo que le va a impactar mucho más el coronavirus que otros, y lo que se teme es que el coronavirus sea weaponizado precisamente allá. No tanto en el sentido de lanzarlos contra nosotros, sino por usarlo entre ellos mismos en esa zona. No, ¿te acordás hace 20 años que hice la tesis sobre que los grupos terroristas utilizan armas no convencionales, ¿no? Esto vuelve a reflotar viejas tesis nuestras. Hablando de defensa y seguridad, en tu opinión, ¿cuál sería el posible impacto en el diseño y función de las Fuerzas Armadas, en particular de los países líderes, con esta crisis del COVID? Eso es complicadísimo, porque hoy todavía no hemos resuelto todavía el famoso tema del quinto dominio, el famoso dominio cibernético, que además es transversal porque toca a todos, ¿no? Sí. Entonces, hoy la ciberdefensa, que se toca mucho con la ciberseguridad, todavía no tenemos definido cuál es un territorio y otro. Yo te diría que eso casi es más complejo todavía. Bueno, pero viene de la mano, me parece, ¿no? Viene de la mano con el impacto a futuro del desarrollo de tecnologías militares, ¿no? Tecnologías de seguridad, militares. Sí, el problema que tenemos... Yo creo que esta crisis le va a pegar muy fuerte al sector militar, a la industria militar, por lo siguiente. En términos comparativos, si uno toma cuál era el contexto tecnológico de la Segunda Guerra Mundial, la reconversión al uso civil de parte de la producción de lo que se fabricaba para el sector militar era relativamente fácil. Entonces había una especie de simbiosis, de mutuo apoyo. Entonces todo aquello que se investigaba en el sector civil entraba en el sector militar y viceversa. Entonces el Estado de alguna manera subsidiaba investigaciones militares porque daba un retorno en el sector civil. Hoy eso no existe. Hoy no hay ningún equipamiento militar que tenga un uso, salvo la informática, no hay ningún otro que tenga uso. Hoy no hay ningún vehículo militar que pueda ser usado civilmente. Entonces, hoy la brecha que se abrió entre lo militar y lo civil es muy grande, pero no solamente se planteó en ese nivel, y de hecho participé de una serie de conferencias relativamente cerradas entre la OTAN, el Pentágono y algunos organismos que veníamos discutiendo todo este tema, y estábamos hablando de la inteligencia artificial,
frente a Bien. la inteligencia artificial tenemos que darle una cuestión humana. Me acuerdo un general americano, un tipo muy, muy grande, un tipo mayor, muy mayor, un veterano de Vietnam todavía, decía que en unas discusiones que él tuvo con vietnamitas, él le preguntaba, sorprendido, cómo era que los vietnamitas soportaban tantas muertes y demás, y el otro le decía, muy suelto de cuerpo, dice, cuando a nosotros nos muere una persona, eso nos incentiva más a luchar. A ustedes les muere una persona y tienen una manifestación Nos en tiramos Washington para para adelante. que paren la guerra, claro. La tolerancia que ustedes tienen a esto, además porque es una guerra para ustedes externa, para nosotros ustedes están en nuestro territorio, nosotros defendemos lo nuestro, ustedes están atacando algo externo. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero lo que decía este general decía, es que la guerra, como en la mayoría de las cosas de la vida, lo principal está en la dimensión humana. Entonces, lo que Totalmente. ellos dicen es que la inteligencia artificial tiene que estar acompañada de una dimensión humana y ellos ya le pusieron nombre, lo llaman agilidad institucional. Y Ujú. esto tiene que ver un poco con la pregunta que me planteabas, por qué hacía toda esta introducción, por lo siguiente. Porque uno de los problemas que hoy tenemos es que el avance científico y tecnológico es tan acelerado que necesitamos tener una agilidad institucional que permita que el vínculo entre lo civil y lo militar o lo civil y lo estatal sea más flexible. Hoy tenemos una serie de temas como conflicto de intereses, etcétera, etcétera, que hacen imposible que un tipo, por ejemplo, que trabaja en Silicon Valley, pase a Ujú. trabajar al Pentágono o al Departamento de Salud, si lo querés poner en términos de coronavirus, por un periodo para llevar informática. ¿Por qué? Porque por conflicto de intereses, durante 2 años no va a poder volver al sector privado. Si vuelve al sector privado no puede trabajar en nada vinculado a salud. Ahora, si el tipo es un informático especializado en temas de salud, el Estado no puede nunca beneficiarse de su conocimiento. Entonces lo que están diciendo es, tenemos que volver a criterios de interacción. Entonces tenemos que reducir estas barreras que tenemos. Ahora, estas barreras nos llevan a una serie de temas que tienen que ver con corrupción, con otras... Toda esta discusión ahora se olvidó, pero Sí, se aceleró el proceso. Esto es lo totalmente, curioso. Entonces, totalmente. vamos a tener un mundo muy distinto, eso está claro. Totalmente. Voy a invitar a todos, que igualmente ya Adelante. Joana los puso, invitar a todos a desactivar, a activar sus cámaras para que Juan pueda ver a alguno de ustedes. Alguna de las preguntas que me fueron pasando, yo se las fui diciendo. Ahí podés, Juan, ver a alguno de la gente de los 75 participantes que están en este momento conectados. Eh, Muchos que los conocés, muchos alumnos nuevos o recientemente graduados, que está bueno que los veas, como dijiste antes. Yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que dedicaste al CEPI, que dedicaste a casi las 100 personas que están conectadas. Te extrañamos en Buenos Aires, Mira, pero pensaba viajar ahora en abril. Incluso Juan Batalé me estaba por reiniciar el ciclo de temas sin conflictos que estábamos haciendo en el CARI. conmigo, Sí. con los dos, CEPI y Cari. Sí, y lamentablemente el coronavirus me lo impidió. Yo tenía pensado, yo iba a volver de Kazajstán el 30 de marzo y estar hasta el 17 de abril en Buenos Aires. Lamentablemente los planes cambiaron, pero lo Claro. tengo en agenda y está previsto eso, sí. Y En me Kazajstán encantaría desde ya. estabas trabajando específicamente en temas de defensa y seguridad. Estoy trabajando en temas de seguridad, estoy Está reestructurando el bien, Ministerio de Seguridad, implementando lo que acabo de terminar en Panamá, que era la reforma de la policía, la creación de la policía comunitaria, totalmente. Ujú. reforzando más los temas de prevención, un poco lo que hicimos en los 80 en la Argentina con la defensa, Bien. planteando que la defensa es mucho más, una política de defensa es mucho más que la política de Ujú. militar. Lo mismo pasa en Ujú. nuestros países, muchos han adoptado ministerios de seguridad, pero la seguridad es mucho más que la política policial. Totalmente. Y una pata que está fallando seriamente en toda nuestra región es toda la parte preventiva y en eso estamos trabajando seriamente. Ahora, lo preventivo es por definición intersectorial y poner a los otros sectores a trabajar en estos temas es bien complicado porque nadie quiere ensuciarse ni embarrarse los pies. El coronavirus cambió el escenario, por cierto, porque ahora todo el mundo se tiene que embarrar los pies aunque no le guste, ¿no? Pero Totalmente. bueno, esto es así y se está trabajando bien. Yo te diría, en el caso de Panamá, a mí me sorprendió mucho. En los 5 distritos en los que hemos intervenido, hemos logrado una caída del 82% del homicidio, 67% del robo en 4 En años. Kazajstán. No, en Panamá. Ah, en Panamá, En Panamá, en perdóname. Kazajstán recién estamos empezando, estamos en la etapa del piloto, todavía no Ok. está la primera estación de policía puesta. Estamos Sí. trabajando con psicólogos, sociólogos, politólogos, o sea, Sí. realmente un esfuerzo multimédicos, Bien. epidemiólogos, o sea, un tema muy, muy variado.
Pero bueno, Bueno, dando un pero giro, es un poco el escenario de la defensa que va a sí, ser totalmente, siempre a partir de ahora, ¿no? La defensa no es totalmente. solo las Y Fuerzas un tema que Armadas, estoy sino... trabajando mucho ahí es de radicalización. Hay más de 2.000 retornados de Siria, lo que se Ajá, llama FTF en inglés, que es Foreign Terrorist Fighters, o sea, retornados terroristas que, radicalizados allá, que se fueron a luchar a sí, Siria y ahora volvieron. Algunos volvieron solamente la interesante. familia, el terrorista mismo murió, pero Ujú. tenés casos de chicos que ni siquiera hablan kazajo, o sea, solamente hablan árabe, ya no hablan otro idioma porque se socializaron allá. Situaciones bien complicadas, pero el trabajo es muy estimulante, es muy interesante. Estoy trabajando en un tema que tiene que ver con la gestión pública, que es la gestión por resultados. Estamos tratando Sí, de la que gestión logre resultados. No me interesa ni gestionar procesos ni insumos. Yo quiero ver resultados. Y resultados en términos de impacto en la calidad de vida de la gente. En eso sí. estamos trabajando, es un trabajo bien interesante. Bueno, me han llamado de Nigeria, también quiere que vaya a Nigeria y demás, pero bueno, ahora me Ah, parece que los viajes... En Nigeria te podemos asesorar nosotros, que hicimos algo muy interesante el año pasado sobre el tema de Boko Haram en Y bueno, Nigeria. sí, Bueno, sí. Juan, te queremos agradecer. Acá tenés un pantallazo de toda la gente que está conectada. Sí, me sorprende que hayan tantos A ver, jóvenes que se dedican a la ciencia política. sí, bueno, va, hay jóvenes, Hay gente mira, que no aprende jóvenes, más, ¿eh? mujeres, hombres, ahí lo tengo al general Carlos Pérez Aquino, que vos lo conocés hace Sí, muchos claro, años. claro. Bien, hola Carlos. Ahí está mucha gente joven, también de alma. Sí. Ahí está María Florencia, no la puedo creer. Hola María Florencia. Gente también, el coronel, hola, Carlos también, hay un montón de No, alumnos acá te digo, para el graduados. tema seguridad y defensa esto va a ser un cambio muy radical, muy importante, incluso en los roles que tiene que ver con el escenario interno. En mucho sentido. Hoy la frontera entre seguridad y defensa más que nunca es muy difusa, Totalmente. pero no nos hemos planteado seriamente cómo identificar quién hace qué cosa en esta materia. Mm. Ciberseguridad y ciberdefensa van de la mano, no hay manera entonces, bueno, cómo repartir las cartas y dar de vuelta, porque esto es un mundo distinto, que tenemos una dimensión. A ver, hoy yo te digo, la informática es casi como un idioma, y además es un idioma universal. Tiene una penetración en absolutamente todos los órdenes de la vida. Yo me acuerdo hace 20 años cuando hablaba de esto, me miraban como si fuera chino, y para mí es chino, porque yo no soy informático y soy una bestia en esta materia, pero yo imaginaba en escenario donde alguien pudiera hackear una clínica y Sí, en el sistema informático modificar la medicación de la cama 1, dársela al de la 2, el de la 2 a las 3, y le pregunté a un médico cómo sí, sería esto, no. y me dijo, mira, eso te garantiza la muerte estadística de casi el 37% en una noche, de la gente alterando medicación con una cosa tan simple como un algoritmo que te mueve un numerito, la medicación. Todo lo que eso implica es otra historia. Y hoy no tenemos fronteras. Este es un tema que es paradójico, porque nosotros no tenemos fronteras y al mismo momento nos pretendemos proteger del coronavirus con un mecanismo medieval. Estamos Totalmente. encerrándonos pensando que encerrándonos resolvemos el tema. Es decir, yo Es creo lo que que tenemos, es lo por lo que... menos por el presente. Pero es Y que esta, volvemos a lo conocido, este es el y problema. sí, Es bueno, casi una mm, reacción gregaria, digamos. humana, Sí, humana. Y totalmente. por eso, bueno, una de las cosas que creemos que sí va a cambiar definitivamente es la forma de aprender, la forma de enseñar, la forma de hacer cuestiones académicas, ¿no? Y por eso quiero Sí. agradecer a todos y cada uno de los que están presentes acá, que mandaron sus preguntas. Ahí está Cacheiro Frías, hay un montón de gente, Mariala Luguso, Leo Blugerman, que era alumno tuyo, Sí, y ¿qué también tal? Jero Morales, un montón de gente muy valiosa que nos sigue, no solo en las redes, sino que también sigue a los profesores y a todos los acontecimientos, tanto de seguridad, defensa, de asuntos humanitarios, económicos y de política internacional. Juan, con esto te Muchas agradezco un gracias. montón, un abrazo virtual a vos y Igualmente a a todos los ustedes. presentes, gracias por estar ahí. Los esperamos mañana, el que quiera participar y el que quiera conectarse, a las 7 de la tarde vamos a estar con Guillermo Correa, que es especialista en cooperación internacional de la UBA, y vamos a estar hablando sobre cómo impacta esto a la cooperación internacional y cómo va a ser el mundo del COVID, después del COVID, con la cooperación internacional.